De conformidad con el orden cronológico de los registros, se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Petra Juárez Maceda. Muchas gracias. Muy buenas tardes, secretario. Bienvenido por estar acá. Nada más un pequeño corrección por ahí de parte del secretario. La mesa directiva no es presidente el diputado Ramiro Ruiz, sino que es el presidente el diputado Homero González Medrano. Y también la legislatura es la 15ª legislatura, no es la 16ª. Digo, para que quede estipulado por si trae mal la información el secretario. Mi primera pregunta es, y yo creo que lo estamos viviendo ahorita a nivel nacional y yo creo otros países también, ¿no? ¿Qué medida de salud se está haciendo para los internos penitenciarios, que es un problema que tenemos ahora aquí en el país, lo de la pandemia COVID-19? ¿Qué medidas se están llevando, no? Una disculpa, diputada Petra, por los datos. Lamentablemente sí, sin duda cometimos el error. Le pido una disculpa, corregimos el dato. Asimismo, comentarle que en las acciones que hemos implementado desde el inicio de la pandemia fue precisamente, lamentablemente, impedir el ingreso de personas ajenas a los centros penitenciarios. Y más que nada en lo que respecta a familiares, tuvimos que evitar las visitas familiares, más sin embargo en el interior del centro tenemos que interactuar con ellos. En el interior se llevó a cabo acciones de distanciamiento, de prevención, con el fin de poder aislar lo más posible el contagio de esta enfermedad. Lamentablemente sí tuvimos el contagio de ciertos grupos, más que nada en el penal de La Paz y en el penal de Ciudad Constitución. Pero en cuanto tuvimos ya las pruebas médicas, en donde les hicimos inmediatamente las acciones en conjunto con el sector salud, los empezamos a aislar en nuestras áreas hospitalarias que tiene cada centro, y empezamos a establecer un protocolo de salud con el sector salud para, en caso de que se escalara la gravedad de cada interno. Tuvimos la suerte de que ninguno de ellos se agravara su salud. Ellos fueron sin duda portadores del virus, mas sin embargo después de sus días de evolución volvimos a hacer las pruebas y salieron negativos, y ante ese proceso pues ya los reinsertamos a su actividad normal, ¿no? Las actividades en los centros penitenciarios de los internos continuó. Siempre ellos han llevado a cabo sus procesos de educación, de trabajo, de deporte, ¿no? Y no hemos parado en los centros. Mi segunda pregunta es, realmente, esta es una queja que tenemos desde hace ya, yo creo de hace ya 2 años, desde que llegamos aquí en el Congreso, de mi parte, ¿no? ¿Por qué las personas que visitan a sus familiares en el penitenciario se está violando los derechos humanos, sobre todo las mujeres, en forma de revisión, cómo los revisan, que se tiene que desvestir, que desnudas las hacen hacer sentadillas, revisión interna de parte de sus partes íntimas de las mujeres, que es algo muy incómodo, yo creo, ¿no? Y según ellos, para esto, hacen este tipo de revisión para que los familiares no lleven supuestamente, que porque dice que son los que meten las drogas adentro. Cuando se hace este tipo de revisión, yo creo que se está violentando los derechos humanos de las mujeres, y aparte de eso, ya se ha comprobado que no es así.
aparte de que se hace este tipo de revisión, las drogas siguen circulando interno del penitenciario. Entonces yo creo que no sé qué medidas podrían hacer o nos podría decir usted qué hay que hacer o por qué se hace esto, ¿no? Realmente le voy a contestar la pregunta, sin duda es un tema complejo, de estructura y que debemos de estandarizar. Empezamos realmente ya la actividad de poder tener una aduana de tal manera que tenga todos los elementos tecnológicos que nos permitan hacer una revisión sin tocar a las personas. En el 2018, sin duda, a la llegada de su servidor a este cargo, hemos tomado como prioridad estandarizar los procesos en los 4 penales. No considerarlos como un penal de cada municipio, no, manejarlos como un sistema penitenciario, un sistema organizado y que tenga procesos estandarizados. Sin duda, cada penal es diferente. Los penales son penales muy viejos. El penal de La Paz es de abril de 1975. El penal de Ciudad Constitución es de marzo de 1981. El penal de Santa Rosalía es de marzo de 1986. Y el penal más nuevo es el de San José del Cabo de octubre del 2007. Cada penal, sin duda, debe tener y estar diseñado para poder llevar a cabo un proceso de revisión. El penal de San José, que es el más moderno, cuenta con un espacio para una aduana en forma. El penal de La Paz lo hemos creado ya, cuenta con una aduana que permite sin duda poder hacer revisiones sin tocar a la persona. Lamentablemente cuesta recursos el tener un escáner no invasivo. Cuesta mucho recurso al Estado y a la Federación. Tenemos que direccionar recursos para que se den las aduanas en los 4 penales. Lamentablemente todavía esos recursos están en petición con proyectos en formas encaminados a crear aduanas similares al al penal de Ciudad Constitución y al penal de Santa Rosalía. Como hice mención en mi exposición, lamentablemente el penal de Santa Rosalía era una propiedad que no era del Estado, no podíamos meterle recurso federal hasta ya este año que logramos obtener la propiedad del Estado y ya invertimos un recurso federal, pero era prioritario mejor el área de salud y la barda que se nos estaba cayendo. Posteriormente, en los años venideros, la idea es como prioridad establecer las aduanas. Es muy importante tener aduanas que permitan controlar los centros penitenciarios. Yo le doy un ejemplo. Aquí en el penal de La Paz tenemos una aduana efectiva que impide que las drogas entren por las puertas normales. Nos bombardean los penales, nos lanzan objetos al interior del penal, lamentablemente con droga. Es cierto, la droga en los penales es difícil de erradicar. Sin duda es un esquema de seguridad y de inteligencia penitenciaria que tenemos que realizar para evitar que ingresen materiales prohibidos al interior de los centros. No me quedó claro. A pesar de que están violentando los derechos de los familiares que van a visitar a sus familiares internos, y sabemos que no son los que introducen la droga ahí adentro, yo creo que si hay una revisión extremadamente a la forma como lo están haciendo, sobre todo con las mujeres, yo creo que se debe de saber quién introduce interno, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si tienen alguna ejercicio de ver cómo lo hace, quién lo hace, y digo, ahora sí pagan otros de los que no cometen el error y los que realmente lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, sí, mire, diputada, cuando iniciamos el proceso de retomar el sistema penitenciario, una de las problemáticas que teníamos es que a los penales entraban cualquier persona.
no se sujetaban a la ley de ejecución penal, en donde señala que cada interno tiene que recibir a un familiar o conceder la autorización para que ingrese una persona y que en base a un proceso ante nuestras áreas de asistencia social se identifique a la persona. Ya hemos logrado, sin duda, con una inversión federal, poder establecer una base de datos que nos permita reconocer las personas que visitan a los internos en cada centro. Ahorita ya sabemos perfectamente que si una persona tiene una visita, quiere ingresar a un penal, tiene que ser familiar de la persona, como lo marca la ley de ejecución penal. Anteriormente entraban personas que no había control y no sabíamos quiénes eran. Ahora ya tenemos el control. Ya sabemos que si una persona privada de su libertad, un ejemplo José, tiene una visita familiar, sabemos que sí es su familia, sabemos que son personas cercanas a él. Las revisiones la hemos ajustado a lo que marca la ley de ejecución penal. Ya las personas llegan y si son mujeres son revisadas por mujeres, si son hombres pues son revisadas por hombres. Donde no tenemos tecnología, donde hay tecnología pues ya no es necesario la revisión. Lamentablemente tenemos 2 centros que todavía no cuentan con tecnología para poder hacer ese proceso. Muy bien. Siguiendo con el orden de oradores, le vamos a pedir ahora que haga uso de la voz la compañera María Mercedes Maciel Ortiz.